Muy bien. Y ya está. Ahí lo vemos, la región posterior del abdomen y la zona retroperitoneo, ¿no? Que es justamente donde están tus habichuelitas, tus riñoncitos. Ya, sigamos. Entonces, esa es una intro, ya chicos, con respecto al abdomen, el abdomen parietal. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar? Sí, Angie. Listo. Entonces, el abdomen parietal, chicos, se divide en estas zonas. Ventrolateral, es decir, una zona que está adelante y hacia los costados, una zona superior, una zona inferior y la que vamos a ver que es la zona posterior, es decir, la zona de atrás del abdomen. Esa zona no la hemos estudiado y la vamos a tocar hoy día. Y lo que yo quiero que ustedes se aprendan de acá es que esta zona, vamos a ver opciones de puntero, va a tener justamente una zona que se conoce como la ventrolumbar medial, la ventrolumbar lateral y una zona netamente al fondo que se conoce como dorso lumbar. ¿Ya? Como estamos viendo zona posterior y estamos casi a nivel del intestino, ¿no? Acuérdense, ¿qué parte, si yo relaciono con mis vértebras, qué parte será? Ya no es tórax, ya no es cervix, ¿qué? Y ahora sigue zona lumbar. Es por eso que ustedes tienen que relacionar, si me están hablando abdomen parietal posterior, ¿qué vértebras estaban ahí? Las lumbares. Entonces ahí yo me voy a acordar zona ventrolumbar medial, zona ventrolumbar lateral y la zona dorsolumbar. ¿Ya, chicos? Entonces, la pared posterior o dorsal se divide en estas zonas. La dorsolumbar, es decir, esta de acá, está comprendida dentro de la región dorsal, pero ¿qué voy a encontrar acá? Está detrás de los arcos neurales de las vértebras tanto torácicas y lumbares. Pero Angie, tú me acabas de decir que en esa zona netamente están las lumbares, o sea, ¿hay algunas torácicas? Sí. Acá solamente vamos a mencionar a la última T. ¿Cuál era? La T12. ¿Ya? La T12, vamos a leer acá. Y si te hablan de la pared ventrolumbar medial, entonces de mi zona lumbar, que es esta de acá, me voy a concentrar hacia el medio, ¿no? Porque si yo hablo de una zona ventrolateral, es la que va a estar más a los extremos. Entonces esta va a estar en la cara ventral del cuerpo y en la cara ventral de la apófisis transversa, acá sí netamente, chicos, de las zonas lumbares, ¿ya? Y la pared ventrolumbar lateral, esa es la que está en los extremos, se va a dividir en 4 planos y va a tener una relación con el espacio retroperitoneal. Es decir, acá va a haber un espacio que es donde van a coincidir con tus riñoncitos. ¿Ya? Vamos a comenzar entonces con esta pared, la ventrolumbar medial. Esta se encuentra entre la cara ventral del cuerpo y la cara ventral de ¿qué cosa? De la apófisis transversa de las vértebras lumbares, ¿verdad? Ya. ¿Cuál es el contenido? Esto es lo más importante, ¿no? Les van a preguntar, ¿qué hay dentro de esa pared ventrolumbar? Vamos a ver que se encuentra acá el músculo psoas mayor, también se encuentra el psoas menor. Acuérdate, ¿qué arteria acá predomina? La arteria aorta abdominal. ¿Qué otra vena voy a ver? Bueno, arteria no, vena voy a ver a este nivel, la vena cava inferior. Mira, ya tengo una arteria, tengo músculos, tengo vena. ¿Qué falta? La zona del nervio, ¿verdad? Entonces acá voy a hablar de plexos. Voy a hablar del plexo nervioso celíaco y del otro plexo, que es el plexo nervioso lumbar. Pero mira, ya tengo arteria, tengo vena, tengo plexos. ¿Qué me faltan? Los linfáticos. ¿Se acuerdan que era una forma también de drenaje de sangre? Entonces voy a hablar acá de la cadena simpática lumbar. Y ya está, ese es mi contenido. Es decir, que voy a encontrar a este nivel, ¿qué cosa? 2 músculos, psoas, mayor y menor. ¿Qué cosa? La aorta abdominal. ¿Qué más? La vena cava inferior, los 2 plexos, el celíaco y el lumbar, y la cadena simpática lumbar. ¿Ya? Bien, ahora voy a ir aquí y voy a hablar netamente de los músculos. ¿Cuáles eran? El psoas mayor y el psoas menor. ¿Qué sucede? En todos los cuerpos, en toditos, en el tuyo, el mío, en el de tu tóxico, voy a encontrar el psoas mayor. En todos.
El psoas menor, chicos, es inconstante, es decir, puede como que no puede haber, ¿ya? Obviamente que en algunas personas sí está el psoas menor, o sea, es más frecuente, más común, pero que yo no encuentre en otro no significa que sea algo normal, significa que en esa persona ese músculo es inconstante, ¿ya? Ahora, la inserción proximal, ¿dónde se encuentra? ¿De dónde proviene este músculo psoas? De la cara ventral, de los cuerpos, ¿de qué cosa? ¿Qué vértebras voy a ver a este nivel? Las vértebras lumbares. Ah, entonces el psoas mayor proviene de estas vértebras lumbares, de estos cuerpos laterales, ¿verdad? O caras laterales, es decir, hacia los extremos de esa vértebra, por ahí va a salir mi musculito, ¿no? ¿Y qué vértebras, Angie? Voy a hablar desde la L1 hasta la L5. Si yo hablo a dónde llega, acá es donde comienza, pero dónde es que va a terminar mi músculo psoas mayor, va a terminar en la unión del músculo ilíaco y se va a formar un tendón. Y mira, este tendón va a llegar al trocánter menor, ¿ya? Luego voy a hablar de mi músculo psoas menor. ¿Dónde comienza? Ese también va a comenzar en la cara vertebral de una vértebra, ¿no? En el cuerpo vertebral de una vértebra, pero acá voy a hablar de la vértebra torácica 12, ¿no? Entonces, esta más o menos, ¿dónde va a estar ubicada? En la pared dorsolumbar, ¿ya? Y si me habla hacia dónde termina, ¿no? Mi músculo psoas menor, en la línea innominada, ¿no? Obviamente que esta zona del musculito no va a llegar como un tendón hacia esa zona. ¿A qué zona? A la línea innominada. Bien, bajo y ahora veo a mi arteria aorta. Uy, acá mi arteria aorta está en todo su esplendor. ¿Cuál es? Es esta de acá, ¿verdad? Esta que está acá al medio, ¿no? Que parece como que si fuera un cañito. Uy, sorry. Entonces acá voy a ver que la arteria de alguna forma me va a ayudar para yo poder separar junto a mi línea innominada lo que es la zona derecha de la izquierda. ¿Dónde comienza esta arteria aorta? A nivel de la T12, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se va? Mira, hasta el nivel de la vértebra torácica, perdón, de la vértebra lumbar número 4. ¿Cuánto es que va a medir mi arteria aorta abdominal? Aproximadamente de 14 a 18 centímetros. ¿Y cuánto es su grosor de mi arteria aorta abdominal? Va a ser de 2 centímetros. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí sigo. Acá, chicos, ¿pueden llegar a ver la pantalla completa o tienen alguna obstrucción? Me avisan. Sí, hemos visto. Listo. Pero, ¿no crees que puedes poner un poco de zoom, por fin, que las letras se ven ¿Están pequeñas? chiquitas? Sí. Ya, vamos a hacerle zoom, ¿ya? Vamos a hacerle zoom. Aquí. ¿Ahora sí? ¿Qué tal? ¿Mejor? Mejor, sí. Ya, listo. Acá vamos a ver, chicos, las arterias colaterales, ¿ya? De lo que es la arteria aorta, ¿ya? Entonces acá voy a hablar de la arteria diafragmática inferior y de la arteria lumbar, ¿ya? Esta arteria diafragmática inferior va a estar para el lado tanto a nivel derecho como al izquierdo, ¿ya? Y van a nacer por debajo del diafragma. Acuérdate que la arteria aorta, ¿no? Tenía relación, tenía una extensión a nivel de lo que es el diafragma. Y arriba que estaba, acuérdate, ¿qué sale de mi arteria aorta? Un tronquito. ¿Y cómo se llamaba ese tronco? El tronco celíaco. Ahora, de ahí van a salir una rama tanto para la derecha como para la izquierda, ¿ya? Y se va a dividir justamente a ese nivel en una rama medial y una rama lateral. O sea, si bien es cierto, de acá, de esta arteria aorta, ¿no? Salen mis diafragmáticas del tronco celíaco, ¿no? Yo tengo acá. Y acuérdate, hay una división tanto para la derecha, a ver si me permite, voy a tratar de... Uy, sorry. Creo que no se puede. Ya bueno, pero que me entiendan, chicos, de que de esta diafragmática tiene una división para la derecha y para la izquierda. Y en estas dos divisiones se vuelve a dividir una rama medial, ¿no? Que es como que subiera, y una rama lateral que se va hacia los extremos, ¿no? Que también es conocida como la arteria suprarrenal. ¿Por qué? Porque abajito va a estar el riñón, y esta arteria de la rama lateral es como que si estuviera encima del riñón. Es por eso que se conoce como arteria suprarrenal. Ya, chicos, esto es con respecto a la arteria diafragmática inferior.
Ojo, no es la única. ¿Por qué? Porque más abajo está la arteria lumbar, que es esta de acá. Y la arteria lumbar se va a originar en la cara anterior de la aorta y se va a dividir en cada lado entre 4 a 5 ramitas, ¿ya? Cada arteria se va a dividir estas ramitas en unas arterias lumbares a nivel derecho y a nivel izquierdo. Es decir, hacia la derecha, 5 arterias lumbares derechas, o 4, ¿no? Dependiendo. Y hacia mi izquierda, acuérdense, 4 o 5 arterias lumbares izquierdas. Y estas son las que van a dar irrigación a la pared ventrolateral, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa? Esto es a nivel, ¿no? Justamente de las ramas colaterales, ¿ya? Si yo hablo de una manera superficial, a nivel de lo que va a hacer la irrigación, ¿no? De estas zonas, Si yo hablo ahora irrigación visceral, es decir, que voy a hablar acá de ramas colaterales a nivel de los órganos que yo voy a encontrar por acá, ¿no? Entonces, voy a comenzar con la primera, que es el tronco celíaco. Este tronco celíaco, acuérdense que proviene de tu arteria aorta, ¿verdad? Y es un tronquito chiquito que ya lo conoces porque lo hemos visto en páncreas, lo hemos visto en hígado, lo hemos visto en estómago. Uy, es reconocido, ¿no? Y voy a ver que de ahí van a salir otras colaterales, netamente acá de esta arteria grandota, ¿ya? Entonces voy a hablar acá de una arteria que es la arteria suprarrenal media, que esa va a cada lado, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿ya? Y voy a hablar que esta arteria suprarrenal se va a dividir, ya les dije, ¿no? En derecha e izquierda, y abajito voy a tener netamente las que vamos a estudiar acá en 5min, porque son las arterias que van a irrigar al riñón. Esto que yo estoy viendo como 3A y 3B son las arterias renales. Y estas arterias renales, como les digo, se dividen, ¿no? Tanto a la derecha como a la izquierda. Las arterias renales derechas y van a irrigar al riñón derecho y las arterias renales izquierdas van a irrigar al riñón izquierdo, ¿ya? Entonces, ya luego de ver eso, voy a hacerle zoom ahora a esta parte de acá, para que lo vean. Vamos a ver las otras colaterales que siguen, ¿no? A nivel de las vísceras, acuérdense. Acá también voy a ver a la arteria mesentérica superior, que ya la hemos estudiado, ¿no? ¿Cómo es que se origina? Por 1 centímetro debajo de ese tronco, que es el tronco celíaco. ¿A nivel de qué vértebra? De la vértebra lumbar primera. Y esta es responsable de dar lo que es irrigación a tu ciego, a tu colon ascendente y a la mitad del colon transverso, ¿no? Que va a este nivel. Ahora, las arterias gonadales, yo les dije, chicos, acuérdense, ¿no? Nanette, atención aquí. ¿Ya? Esas arterias gonadales, tanto a nivel de la derecha y de la izquierda, ¿no? Son importantes porque estas se van hacia lo profundo del abdomen y como les digo, tienen mucho que ver con la relación cuando hagamos la parte de aparato reproductor, ¿ya? Porque son primordiales, son acá las Sharpeis, ¿ya? Porque estas ya tienen origen, si bien es cierto a tu nivel abdominal, pero van hacia la parte de la pelvis, van hacia la parte de los aparatos reproductores, ¿ya? ¿Qué más? Acuérdense, tanto a nivel del hombre y de la mujer, esas arterias gonadales dan origen en el hombre a la arteria espermática en el testículo, y en la mujer va a dar obviamente a la arteria ovárica a nivel del ovario. Si hemos hablado de la arteria mesentérica superior, ¿de quién nos falta hablar? De la mesentérica inferior. Y esta, chicos, está debajo, está a este nivel, de las arterias gonadales. O sea, arriba la mesentérica superior, a este nivel las gonadales, acá abajo la mesentérica inferior, ¿ya? Y ojo, otro dato más, anatómicamente hablando, si se dan cuenta, está 4 centímetros encima de que se dé, o adelante, ¿no? O antes de que se dé lo que es la división de la aorta. ¿Por qué? Porque a este nivel la aorta se divide o se bifurca, acuérdense, bifurcación, división, acuérdense de tráquea cuando hablábamos de bifurcación, ¿ya? Y bueno, se va para lo que es la fosa ilíaca a nivel de la derecha y la fosa ilíaca a nivel de la izquierda, ¿no? Y es donde se va a terminar a nivel de la vértebra sacra número 3 y ahí va a cambiar de nombre. Ya no va a ser a nivel abdominal, sino va a llegar a la zona del recto y es por eso que se conoce como arteria rectal superior. ¿Ya, chicos? Bien. Voy a bajar, y si ya yo vi las arterias colaterales, es decir, acuérdate, cuando te hablan de colateral, son aquellas que salen, ¿no? De ahí nomás de lo que es la arteria.
Y las terminales son estas dos que yo voy a ver acá. Estas que se van a bifurcar. ¿De quiénes estaré hablando? De las ilíacas comunes y de una chiquitita que está al medio que se conoce como la sacra media. ¿Dónde se da estas divisiones, Sandy? ¿A nivel de qué vértebra? De la vértebra lumbar número 4. Porque acuérdate, ¿de dónde a dónde va la arteria abdominal? Va desde la vértebra torácica 12, acuérdate, hasta la vértebra lumbar 4. ¿Dónde es que se da la bifurcación? A nivel del S3, ¿ya? Entonces, estas arterias, las arterias ilíacas comunes, son estas que tú estás viendo acá, la 7A y la 7B. ¿Cuánto van a medir? Van a medir aproximadamente de 5 a 6 centímetros. ¿Y cuál es la sacra media? Y acá veo dos, pero te falta una. Esta que tú estás viendo al medio, que va así como que si fuera un cordón, ya, un cordón de la agujeta de tu zapato, algo así, esa es la sacra media. Y es una arteria rudimentaria. ¿Y qué quiere decir rudimentaria? Algo que ya no tiene un uso específico, algo que ya no hay un porqué, sino está simplemente ahí irrigando, ¿no?, parte de esas zonas como ayuda. Ya es por eso que se conoce como arteria rudimentaria. ¿Quién sabe que nuestros antepasados, los Homo sapiens sapiens, ¿no? ¿Cómo se llama? Los homins y todos esos, han podido utilizar esta arteria, ¿no? Han tenido de repente un uso mucho más importante de lo que ahora tienen, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, así como para hacer un paréntesis, ¿no? Por ejemplo, a nivel de nuestra nariz, acá tenemos un cartílago, donde tú, ¿no?, te puedes hacer de acá a unos años o de repente no, un piercing, ¿no? Y acá lo usas, así que pareces como un torito o una torita, así, ¿no? Y en realidad esto, ¿para qué sirve? Te lo pueden hasta sacar en una rinoplastía, ¿no? Solamente que está como un medio ahí, ¿para qué? Para que la nariz no baja, para que tus fosas estén de alguna forma elevadas y entre el aire, ¿no? O esto, que yo estoy viendo acá, que ves que es flexible, donde yo pongo mi arete, ¿tiene alguna función en específica? De accesorio, ¿no? Algo rudimentario es eso. ¿Ya, chicos? Bueno, sigamos. Ya vamos a pasar a la siguiente diapo. ¿Cómo se lo ves? Entonces sigo y voy a ir acá. Acuérdense, ya hemos visto entonces los primeros dos músculos, acuérdate, psoas mayor, psoas menor. Hemos visto a la arteria abdominal en todo su esplendor. Y ahora vamos a ver a la vena cava inferior, que era otra de las zonas o de las venas que nos faltaban ver. Esta vena cava inferior también ayuda, ¿no? Y mira, va al costado, ¿no?, de tu arteria aorta abdominal y ayuda también para yo poder tener una división. Ahora, esta se va a originar por la unión de ¿qué cosa? Acuérdate, cuando hablo de vena, ya no hay como la arteria que va así y yo veo y lo tomo, ¿no?, como referencia, que hay un punto de quiebre y termina y comienza abajo, ¿no? Acuérdate que la vena es todo lo contrario. La vena no irriga, sino que hace drena. Entonces, la unión, el punto de ayudar para que esa sangre retorna, porque está retornando, ya no va de arriba abajo, sino va de abajo hacia arriba. Entonces, ¿quiénes van a formar, no, a lo que es tu vena cava inferior? Estas de acá. Las venas ilíacas comunes. Tanto la vena ilíaca común derecha como la vena ilíaca común izquierda. Y mira, si te das cuenta, estas venas ilíacas pasan al costadito, no van de la mano con ¿qué cosa? Con las arterias ilíacas, van juntas, sino que la arteria va adelante y la vena va un poquito más distal, más atrás, ¿ya? Entonces va a ascender por delante de los cuerpos lumbares, acuérdate que atrás están las vértebras lumbares, va a atravesar el diafragma para llegar y desembocar, ¿no? Acuérdate que la vena cava inferior va hacia dónde, junto con la vena cava superior llegan a nivel del corazón, ¿verdad? Es donde ahí tiene que llegar el drenaje de la sangre. Es por eso que estas van a desembocar a nivel de la aurícula derecha. ¿En qué válvula? En la válvula de Eustaquio. Y esto es un repasito para lo que es corazón. ¿Ya, chicos? Bien, entonces ahora voy a hablar acá, no justamente ya no de la vena, porque la vena ya la pasé, ya sé que va por esa zona, ya sé quiénes forman esa vena cava, ya sé dónde desemboca la sangre. Ahora me voy a hablar de los nervios. Y acuérdate, acá habían dos plexos, ¿verdad? Un plexo celíaco y un plexo lumbar. Vamos a tomarle importancia o mayor enfoque a lo que es el lumbar, ¿ya? Porque está justamente esa zona.
Entonces acá vamos a hablar de las ramas colaterales y terminales del plexo lumbar. Si yo hablo ya de la rama colateral, ¿qué nervios voy a hablar a este nivel? Voy a hablar de un nervio que es el nervio iliohipogástrico, de otro nervio que es el nervio ilioinguinal. Mi tercer nervio colateral va a ser el nervio cutáneo femoral lateral. Y voy a hablar de un último nervio que es el nervito genitofemoral. El nervio iliohipogástrico, su nombre te dice. ¿Cómo es que va ese nervio? Está a este nivel. Mira, aquí está el nervio iliohipogástrico. Este va a inervar la piel del hipogastrio. Y yo te pregunto, hipogastrio, si yo hago mi teclado, ¿se acuerdan? Mi zona de número, mi phone call, mi zona topográfica está, para que lo entiendas. ¿Qué número era? ¿Era 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Qué era la zona del hipogastrio? ¿Quién me dice qué número era? Acuérdense, hagan memoria. 1. 1 hipogastrio. 2. 2 hipogastrio. 8. 8. Sí, Oye, ¿quién me ha dicho 1? 1, arriba, acuérdate. Tampoco, Arriba es Yo escuché Epi, lo siento. Ya, no hay paciencia. Ya, escúchame, 8, ¿no? En la zona del hipogastrio. Y también, chicos, este nervio, que es el nervio hipogástrico, tiene que ver con los músculos de la pared ventrolateral. Acuérdate, son los musculitos que estaban a esta zona. ¿Qué músculos estaban en la zona ventrolateral? ¿Se acuerdan? Cuando hicimos la zona de abdomen. ¿No se acuerdan? Los oblicuos, muy bien. Ese estaba en la zona ventrolateral, muy bien. 2. ¿Cuál es el segundo nervio, Angie? Este de acá. Es el nervio ilioinguinal. Este también, chicos, va a inervar la zona del hipogastrio y los músculos también de la pared ventrolateral. Entonces, Angie, ¿el iliohipogástrico y el ilioinguinal tienen relación? Sí. ¿Ya? Pero el hilo hipogástrico, acuérdate, va primero y luego más distal, más chiquito, va el otro que es el hilo inguinal. ¿Ya? Luego tengo otros dos, me falta el nervio cutáneo femoral. Uy, mira, este sí baja total, está a esta zona. Aquí veo al nervio cutáneo femoral. Y es que acuérdate, va a cruzar un músculo que es el cuadrado lumbar y otro músculo que también estamos viendo, que repite y repite, que es el músculo ilíaco. ¿Ya? Y va a dar una sensibilización, es decir, que va a irrigar la zona lateral y proximal de estos músculos. ¿Qué más, Angie? Me falta uno, ¿no? El 4, que tengo acá. Mira, no te puedes olvidar, porque está al costadito de la arteria ilíaca, ¿ya? Y este nervio, que es el nervio genitofemoral, su mismo nombre te lo dice, va para la zona de los genitales, ¿ya? Es por eso que desciende, y es más, tiene una doble división. Si te das cuenta, uno está a este nivel y el otro está a este nivel. ¿Cómo se llama? Uno va a dar una rama femoral y la otra, si te das cuenta, que es la 4B, netamente llega para el aparato genital. Es por eso que esa rama se llama rama genital. El 4, que es la rama femoral que va hacia la zona del fémur, esta zona de acá, ¿no? Es una zona que va hacia afuera. En cambio, acuérdate, la rama genital del nervio genitofemoral acompaña a un cordón que es importante, que es el cordón espermático, ¿ya? Luego nos faltan los nervios o las ramas terminales de este plexo. ¿Y de cuáles son estas ramas terminales? Voy a hablar acá de un nervio, ya, que es este acá, que es hermoso, tampoco no te puedes confundir porque este es el nervio femoral. Este número 5, acuérdate, era importante, lo hemos visto y repasado una y otra vez cuando hicimos la parte de miembro inferior, ¿verdad? Y yo te dije, cuando hagamos ya la zona de retroperitoneo, la zona de órganos, me vas a entender por qué es importante. Yo te dije, ese no desciende de cualquier zona, ese desciende a nivel de las vértebras en este lado. Pasa por qué anillo, ya lo conoces, ¿verdad? Pasa por afuera del anillo crural y acuérdate, está lateral al psoas y acuérdate, este nervio, si te das cuenta, en comparación de los colaterales y de estos terminales, es un nervio grueso. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, ahí comienza, ¿no? Comienza a verse, a inervar,
se va hasta abajo y va a inervar todo tu fémur, es un nervio importante. Y este es uno de los nervios terminales del plexo lumbar. Nos falta otro que también lo hemos visto, que no te puedes olvidar, que es el nervio obturador. ¿Y dónde está el obturador a este nivel, Angie? Si me ponen en un cuerpo y me hacen abrir y yo no voy a hacer, pues, ¿no? Voy a decir, oye, pero el nervio obturador estaba abajo, ¿no? En la parte de mis piernas, por ahí. Sí, es cierto, está a ese nivel, pero viene desde arriba, viene desde la zona abdominal, ¿ya? Y ese nervio, chicos, está aquí. Y está al fondo, está metidito. Este que está con el número 6, ese es el nervio obturador. Acuérdate, este va a descender por la parte de la pared parietal, perdón, lateral de la pelvis y se va a dirigir hacia la arteria obturatriz y acuérdate, pasa por el agujero obturador a nivel, ¿te acuerdas de tu coxis? Había ahí un agujero grandote, este es tu coxis y yo te dije, ten cuidado, porque a este nivel va a pasar por la membrana obturatriz, ¿no? Que es esta telita que iba a este nivel, ¿qué cosa? Este nervio, que es el nervio obturador. ¿Ya ves? Estás haciendo un repaso, escucha, al bloque anterior, ¿ya? Y lo último, para terminar esta zona, ¿no? de lo que es el abdomen, voy a hablar de la cadena simpática lumbar, ¿ya? Y la cadena simpática, acuerda, era la que ayudaba en el drenaje, ¿no? De las venas, pues necesitaban, si es que no llegaban completamente a ser drenadas a ese nivel, los ganglios o la cadena simpática ayuda y refuerza. ¿Dónde se van a encontrar? A nivel de las paredes laterales, en las vértebras lumbares que están a este nivel, ¿verdad? Ahí están las vértebras, acá están tus vértebras, ¿ya? Y va a seguir descendiendo por la zona lumbar y va a llegar estos ganglios hasta tu zona de la pelvis. ¿Ya, chicos? Bien. Esto de acá es un repaso, es de la pared ventrolumbar lateral, tienes que saber que hay 4 planos, ¿no? Que ya hemos visto, la pared ventrolumbar medial, ahora estamos repasando esta pared ventrolumbar lateral y acuérdate que el contenido es fácil. ¿Qué estaba en la parte lateral? El músculo cuadrado lumbar. El riñón, que ahorita lo vamos a estudiar, acá nomás lo vamos a ver. Acuérdate, ¿qué cosa estaba encima del riñón que acá está pasando por esta flechita? Y esta flechita, chicos, te asemeja lo que es la parte ventrolumbar lateral. ¿Ya? Es como un punto de referencia para que cuando lo estudies digas, ah, no, medial es esta zona de acá donde pasa mi arteria, mi vena, mis ganglios. Si yo me voy un poquito más afuera, esa es la zona de la pared ventrolumbar lateral, ¿no? Entonces ahí estoy viendo el músculo cuadrado lumbar, al riñoncito, a este nivel. ¿Cómo se llama ¿cómo le decía esto? El sombrerito, ahí está, el sombrerito de lo que es tu riñón. El sombrero, eso que estoy viendo acá, del zorro, ¿no? Así se saca, ya. Ese es la glándula suprarrenal. Y acuérdate, yo te mencioné que el riñón tenía unos conductos, ¿verdad? Que son los que llegan hasta la parte de la vejiga. ¿Y cómo se llaman esos conductos? Los uréteres, ¿ya? Esto es un avance para poder ver la parte del riñón. Y el retroperitoneo, chicos, aquí es lo que tú, ¿no? Para poder esquematizarte, verlo todo en su totalidad. Acuérdate, la arteria aorta, ¿qué más? La cadena simpática lumbar, la arteria ilíaca, tanto la derecha como la izquierda, y acuérdate de los nervios, ¿verdad? Acuérdate también de una arteria que está al mediecito. ¿Cuál era esa arteria que yo te dije que es como te dije, ya me olvidé, que no tiene una función en específica, era la arteria sacra media, ¿no? Acuérdate que también este nivel, ¿qué músculos estaban? El psoas mayor, el cuadrado lumbar y el músculo ilíaco. Y esto es como un resumen, ¿ya? Bien, ahora sí, llegó la parte que estabas esperando. Señores y señoras, vamos a ver lo que es riñón, ¿ya? Riñón, acá, dime. Gracias a riñones. Las vértebras lumbares también no tienen como un vértebra tipo diferente que deberíamos ver en esa parte. Disculpe. ¿Te refieres a la imagen de mi vertebrita? ¿A eso? No, como si en general tiene otra forma, o sea, como cuerpo y cara, como vimos en vértebras torácicas, que habían vértebras tipo. Sí.
¿Se acuerdan que cuando hicimos la parte de los que son vértebras, había un cuadro que yo te lo mencioné, que justamente ahí estaba la vértebra cervical, la torácica y la lumbar? Lo puedo pasar al grupo más tardecito para que lo tengan en cuenta. Y también les paso la imagen de justamente mi vértebra de mi brother. Es potona, ya. La vértebra lumbar es la más gruesita, es la Kim Kardashian, como yo les decía. Ya les puedo pasar más tardecito al WhatsApp por la imagen para que lo puedan diferenciar, ver. De todas maneras, aquí las vértebras lumbares no es algo que sea parte del tema de estudiarlo. Sí deben saberlo, pero eso ya es tema pasado. Ya, acá es como que un punto de referencia nada más. Pero igual no se preocupen, más tarde lo paso al grupo, lo comparto. ¿Ya? Ya. Ahora sí, chicos. Riñón, ¿ya? Riñón es un órgano retroperitoneal que está ubicado dentro de la parte de la región ventrolumbar lateral. Acuérdate, ¿no? Hace ratito lo acabamos de ver, esa línea que pasaba a este nivel, ¿no? Y a este nivel, esa es la zona región ventrolumbar lateral, ¿ya? Y que acuérdate, esta zona tiene, ¿no? Atrás que estaba la pared posterior del abdomen. Ahora, tienen que acordarse algo, ¿ya? Si bien es cierto, los riñones no están en el mismo ángulo. Hay un riñón que está más descendido que el otro. El riñón derecho es como que un poquito está más abajo que el riñón izquierdo. Y es lo que yo puedo ver acá en esta imagen, ¿verdad? El polo inferior, justamente del riñón derecho, va a llegar anatómicamente hasta la apófisis transversa de la vértebra lumbar 4. Pero si yo abro a nivel del polo izquierdo de mi riñón izquierdo, este ya no llega a la vértebra lumbar 4, sino va a llegar a la apófisis transversa de la vértebra lumbar L3. Es decir, si quieren mirarlo de esta forma, la posición de los riñoncitos se va a definir por una vértebra. Como está una más abajo que el otro, en este caso la derecha más descendida, entonces esta llega a la L4. Sin embargo, el riñón izquierdo, ese sí está un poquito más arriba, y ese se va a situar a nivel de la apófisis transversa L3. ¿Ya? Ahora, para tener la consideración general acerca de mi riñón, es esto, ¿ya? La longitud aproximadamente de 12 centímetros, el diámetro transverso, es decir, cuánto mide su grosor, 6 centímetros aproximadamente, y el espesor va a ser 3 centímetros y va a ser antero-posterior. Acuérdense, el riñón tiene forma de una habita, de una habichuela, ¿ya? Tiene un borde medial y un borde lateral, pero el borde medial es cóncavo, ¿ya? Y por este borde medial que yo estoy viendo acá, lo estoy trazando, va a pasar un hilio. ¿Y se acuerdan que era el hilio? Era una estructura, ¿no? O una referencia por donde pasaba arterias y venas, los vasitos, ¿ya? ¿Qué más? ¿Cuánto creen que pesa este riñoncito? Aproximadamente 150 gramos. Un riñón en estado bueno, un riñón saludable que está en su 100%, ¿ya? Va a ser de un color castaño rosado. Si el riñón tiene patologías, tiene, ¿no? Diferentes alteraciones, el color varía, puede llegar a ser marrón y si hay necrosis puede hasta volverse un color oscuro negro, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado. Si tú ves a un riñón, tú operas, si ves un riñón de color medio rosadito, entre un color entre rojo, ¿no? Así lindo, que está hasta brillante, este riñón está chévere, no tengo por qué tocarlo, ahí no hay nada malo, ¿ya? Bien, entonces, esto de acá, esta imagen que tú estás viendo, este nivel, es justamente cómo van los polos. Acuérdate, este está más abajito a nivel de la vértebra torácica L4 y este está a nivel de la vértebra torácica L3, perdón, vértebra lumbar, ya, sorry, torácica estoy diciendo, lumbar L4, ¿no? La lumbar L3, ¿ya? Y acuérdate, si te piden diámetros de referencia a nivel del polo superior, tienes que acordarte que el diámetro va a ser de 2,5. Pero si te hablan de un polo inferior, acá es un poquito más grueso la parte distal. Entonces, por ende, la parte de su diámetro, ¿no? Cuando yo mido o trazo acá una línea, entonces va a ser de 7,5. ¿Qué pasa? Ya sabes, ¿no? Si yo hago una división al medio entre estos dos riñoncitos y hablo, ¿no? De una línea vertical a mi eje acá, ¿no? Del riñón, de arriba a abajo va a ser aproximadamente de 15 centímetros, ¿ya? Acuérdense, el eje que va a tener los riñones es un eje divergente,
¿ya? Y es más, tiene un eje oblicuo porque no está totalmente, ¿no?, los dos en una misma posición, sino que uno está más abajo que el otro, ¿ya? Bien, ¿cuáles son las funciones del riñón? Acuérdate, el riñón tiene una unidad y ustedes tienen que acordarse de eso porque les pueden preguntar, no solamente acá, sino todo el ciclo o los ciclos que van a venir, les van a preguntar cuál es la unidad anátomo-funcional del riñón. Y acá tu respuesta, sin dudar, tiene que ser el nefrón. ¿Ya? Aproximadamente cada riñón va a tener un promedio de 1 millón de nefrones, de los cuales solamente el 20% de este millón de nefrones va a funcionar. ¿Y qué te va a hacer o qué va a ayudar el riñón, ¿no? ¿Cuál es su función? Porque es importante estudiarlo. Porque va a mantener un metabolismo entre el agua y los electrolitos, ¿ya? Yo les hago acá un paréntesis. El riñón, ya, supuestamente tiene o trata de controlar, ya, el agua de los electrolitos. ¿Qué sucede cuando yo tengo una dieta alta en sal? La sal va a producir que yo tome agua. Tú vas al cine con tu brother, tu pata, tu tóxico, ¿ya? Se compran 1 kilo de cancha, ¿ya? Así, ficho o fachas, ¿ya? Y encima lo terminan y vuelven a rellenar, ¿no? Porque me acuerdo que antes en el cine había esa opción de rellenar la canchita, ¿ya? En total, la sal que tú consumes es un montón, ¿no? Y tienes sed. Lo lógico, vas y compras tu agua, ¿no? Si eres alguien así fit, que de repente quiere tratar de controlar, o si no, compras tu Coca-Cola, tu Pepsi, tu Fanta, ¿no? Para tratar también de pasar esa sed que te da, ¿ya? Entonces, el riñón ahí tiene un trabajo, pucha, lo estás haciendo trabajar a 1000, porque toda esa cantidad de ingesta de sal va a necesitar una regulación, y ahí está que te está diciendo mental, te está tratando de llamar así, oye, ya basta, párale con la sal porque me estás haciendo trabajar el doble, el triple, ¿no? ¿Por qué? Porque trata de controlar eso. ¿Qué sucede si hay una alteración a ese nivel? Produce un montón de enfermedades, ¿ya? Va desde, te apuesto, va desde a darte una alteración a nivel hormonal, a nivel de la cantidad para poder miccionar, te puede llegar hasta una alteración a nivel del sistema circulatorio, o sea, la sangre tiene que ver, y acuérdate, la sangre no solamente está en esa zona del riñón, llega hasta tu pulmón, llega hasta tu corazón, ¿ya? Acuérdate, no solamente eso, sino que va a mantener el equilibrio ácido-base. Que tú consumas sal, que tú consumas de repente una alta cantidad de grasa, ¿no? Va a hacer que tu equilibrio, tu pH aumente, ¿no? Como también si dejas de consumir, disminuye. El riñón es el encargado de controlar ese equilibrio de ácido-base a nivel de la sangre. Ya es por eso que tienes que tener cuidado. ¿Y qué más? No solamente eso, mira, el riñón tiene una función de liberar eritropoyetina. ¿Y qué se encarga la eritropoyetina? De hacer que estimule la producción de eritrocitos. ¿Y qué son los eritrocitos? Te van a ayudar para que se formen los glóbulos rojos, ¿verdad? ¿Y dónde van los glóbulos rojos? A la sangre. Es decir, que te ayuda también a nivel de esa zona. Y no solamente eso, nos falta una última función, que es regular la presión arterial, ¿no? Que es a nivel de la renina. Acá hay un sistema que ustedes lo van a estudiar más adelante, y les doy solamente un tip o un datito, que es el sistema renina-angiotensina. Algunos de ustedes lo han escuchado, otros de repente es nuevo este término. Este sistema de renina-angiotensina es importante, chicos, porque si no se controla, si no lo tienes así en un equilibrio, acuérdate de homeostasis, ya sucede diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, ya, te trae un montón de problemas. ¿Por qué? Porque la renina regula tu presión arterial. ¿Qué sucede si tu presión arterial aumenta? Hipertensión. ¿Qué sucede si tu presión arterial baja? Hipotensión. ¿Ves? O sea, el riñón es básico. Y acá en Anato tú estás estudiándolo un poquito, cómo se ubica y todo, y tienes que conocerlo para que más adelante esos temas que ahorita yo te he mencionado, que de repente puedes estar como que ahorita como, ¿what? ¿No? Entonces, acá, chicos, están las formas de que tu riñón debe ser. ¿Cómo es lo normal? Acuérdate que tenga un color rosadito, ¿no? Lindo, así como lo estás viendo. ¿Qué sucede si el riñón comienza a formarse como que piedritas, pero no a nivel interno, sino externo, como
como rueditas a nivel de ese riñón. Se da un riñón en herradura. Y es esto lo que estoy viendo acá. ¿Qué sucede si el riñón comienza a presentar quistes? Uy, ahí también hay una patología y eso se conoce como el riñón poliquístico. ¿Qué sucede si mi riñón es lobulado, verdad? Tiene como segmentos, así como a nivel del hígado. Uy, entonces se produce lo que es el riñón lobulado. Mira, este riñón tiene doble uréter y es más, este riñón está hasta necrosado. ¿Por qué? Porque es un paciente asintomático que no ha sentido de repente los cambios y al final llegó a suceder esto. ¿Por qué dice doble uréter? Porque mira, tiene acá uno y por acá tiene otro. ¿Cuál es lo que debería tener normal? Solamente tener uno, un uréter es lo normal, ¿ya? Y un riñón ectópico. ¿Qué significa ectópico? Por embrio deben de ustedes saber, ¿no? Ya de repente han visto el término de embarazo ectópico, un embarazo que está fuera del lugar donde debería ser, ¿no? Igualito, en el riñón existe el término riñón ectópico, fuera de las cavidades donde debería estar situado, es decir, fuera de la región ventrolumbar lateral, ¿ya? Bien, vamos a pasar rápido esto porque son medios de fijación que te lo van a tomar tu profe. ¿Dónde se ubica el riñón? En la cápsula perirrenal, ¿verdad? Este es un medio de fijación. La cápsula perirrenal, que es esta que tú estás viendo a este nivel, es un medio que va a fijar a tu riñón. ¿Dónde están los riñones, Angie? No los veo. Acá tienes a uno y acá tienes a otro. Y si te das cuenta, esta capita, la cápsula perirrenal, trata de alguna forma de pegarla a tu pared parietal posterior, ¿no? ¿Y qué sucede? La pega y la fija, ¿ya? Esta cápsula perirrenal es una cápsula renal que va a tener dos hojas. Una hoja prerrenal, es decir, una hoja que va a estar adelante, esta que tú estás viendo aquí, adelante del riñón, y una hoja retrorrenal. ¿Cuál es la retrorrenal, Angie? Esta que está detrás del riñón. ¿Por qué? Porque esta cápsula se abre, ¿ya? Acuérdate, en dos hojas. Una hoja anterior o prerrenal y una hoja posterior o retrorrenal. Al final estas dos hojas, chicos, se entrecruzan y se unen. Pero de referencia anatómicamente tienes que acordarte que siempre hay una adelante y una atrás, ¿ya? ¿Qué sucede? ¿Cuál es una característica de la hoja prerrenal? Bueno, este está al lado derecho, pasa delante del pedículo renal. ¿Y dónde está el pedículo renal? Es esto que estás viendo acá, ¿ya? ¿Y qué más? Acuérdate, el pedículo renal está conformado tanto de la vena cava, ¿ya? Perdón, de la vena renal y de la arteria renal. ¿Pero qué más? Te dice que esta hoja prerrenal también tiene relación ¿con quién? Con tu vena cava inferior. Y no queda ahí, porque también tiene relación ¿con quién? Con la aorta ascendente. Entonces, esta hoja prerrenal que va a este nivel, ¿no? Se tiene que ver con tu pedículo, con tu vena cava inferior, con tu arteria aorta abdominal, a un nivel anterior o ventral. Y si te preguntan por la hoja retrorrenal, ¿cómo va esta hoja? Va detrás, ¿no? Entonces acá también voy a hablar que está detrás del pedículo, detrás de la vena cava inferior, detrás de la aorta abdominal. ¿Dónde va a llegar esta hoja posterior? A nivel de la cara lateral de la vértebra torácica 11 y de la vértebra lumbar 3, ¿ya? ¿Qué más, Angie? ¿Cuál es el otro medio de fijación aparte de esta cápsula perirrenal? La grasa parietal. ¿Y dónde veo esa grasa? ¿Ves este rellenito que está al medio, que es de color amarillo? Esa es la grasita pararrenal. ¿Qué otro medio de fijación puedo ver? Un medio de fijación que es el peritoneo parietal posterior, que ya lo conoces, ¿verdad? El peritoneo parietal posterior es este de acá. ¿Qué otra cosa más puedo ver como medio de fijación? La fascia de Toll. Esa fascia de Toll la vi en páncreas. ¿Acá también tiene relación con mi riñón? Sí. La fascia de Toll a este nivel se encuentra delante del peritoneo parietal posterior, no, pero ¿detrás de quién? De el riñón, en la cara posterior del riñón. Y lo último, un medio de fijación que no te puedes olvidar, es el propio pedículo renal. ¿Ya, chicos? Pregunta de pasito, de examen, muy aparte de los medios de fijación, es ¿qué ingresa en el pedículo renal? ¿No? O de cómo se conforma el pedículo renal. Tienes que acordarte, vena renal, tienes que acordarte de la arteria renal y tienes que acordarte de la pelvis renal. Y la pelvis renal es esto,
es el comienzo para que después el conducto hacia abajo sea el uréter, ¿ya? Ahora, te pueden preguntar cómo es la posición, ¿ah? Y acá también tienes que tener cuidado. ¿Quién va más anterior? ¿Quién va más adelante? La vena. ¿Quién está al medio? La arteria. ¿Y quién está atrás? La pelvis renal. Acuérdense de esto. Vena, arteria y pelvis. VAP. Tienen que acordarse esto. VAP. Vena, arteria y pelvis. Anterior, intermedio, posterior. ¿Ya? ¿Qué más? Acuérdense también de otra cosa. El pedículo renal, chicos, es distinto si yo hablo a nivel de la derecha como a nivel de la izquierda. ¿Por qué? Porque el orden cambia, ¿ya? Entonces, Angie, ¿tengo que acordarme cómo va la derecha y cómo va la izquierda? Sí. Voy a hablar de la zona derecha, ¿ya? Enfoquémonos en esta zona de acá. La arteria renal va detrás de la vena renal. Es decir, primero va la vena, luego va la arteria, ¿ya? La vena renal va adelante de la arteria. A nivel de la zona izquierda, la arteria renal va por detrás y va por arriba de lo que es la vena. Es decir, primero va la vena, luego va mi arteria, pero mi arteria está por detrás y arriba. No se tienen que olvidar de esto. Detrás y arriba, chicos, ¿ya? Y si me habla de la vena está delante y debajo. Entonces, ¿qué es lo que yo me tengo que acordar? Que a nivel de la derecha solamente tengo el término detrás y adelante. A nivel de la izquierda sí cambia. Cambia arriba y debajo. Si habla de mi arteria, está detrás y arriba. Si habla de mi vena, está adelante y debajo. ¿Ya, chicos? Acá a nivel de la izquierda ya no solamente delante y atrás. Acá tiene que ver mucho si está arriba o abajo. No sé si lo pueden ver si hago zoom, ¿ya? Para que puedan diferenciar eso. Mira, acá esta es la zona de la derecha. Tengo a la vena, tengo por detrás a la arteria. Hasta acá lo que has visto arriba. Acá ya no, a nivel de la izquierda, lamentablemente veo que esa posición cambia. Si bien es cierto, mi arteria sigue estando detrás, pero mi arteria está montada, está arriba de la vena. En cambio, mi vena, si bien es cierto, sigue adelante, pero ya no está al costado, sino está debajo de esa arteria. ¿Ya, chicos? Eso es lo que tienen que tener cuidado. La pelvis renal siempre va a estar por detrás y debajo de ¿qué cosa? De la arteria. ¿Ya? Bien. Y bueno, acá comienzan relaciones y eso también lo vamos a pasar rapidito para que lo puedas solamente entender qué estructuras anatómicas están ahí. Si me hablan a nivel del riñón derecho, vamos a comenzar con la zona derecha. En la cara anterior, es decir, adelante, ¿qué estructuras voy a encontrar? Lo primero, no te puedes olvidar del gorrito, ¿ya? Este gorrito es la glándula suprarrenal. ¿Qué otra cosa más? Mira, también adelante está el hígado, ¿verdad? Sobre todo, ¿en qué cosa? En su cara inferior. Medialmente, ¿qué está en medio? Uy, ¿cómo se llamaba esto? La segunda porción del duodeno. ¿Qué está adelante, no? Acuérdate, ¿cómo se llamaba esa zona que va de alguna forma a unir a un órgano con la pared parietal posterior y que tiene vaso? Meso. ¿Y qué meso estaba a este nivel del duodeno, del riñón? El mesocolon transverso, ¿ya? Es por eso que este mesocolon, cuando lo une, lo convierte a este órgano en un órgano supramesocólico, porque el mesocolon está a este nivel, ¿te acuerdas? Acá está tu colon transverso y el mesocolon de alguna forma une, ¿verdad? Une. Entonces, si está el mesocolon acá abajo y el riñón está arriba, ¿cómo se llamaría este órgano? Un órgano supramesocólico. ¿Por qué? Porque está arriba del mesocolon. Si te ponen, ¿qué está hacia abajo y afuera? Este es mi riñón, que está abajo y hacia la parte lateral, ahí está el ángulo hepático del colon. Y ese ángulo hepático del colon que unía, o qué zonas del colon me hacía hincapié al colon
perdón, al colon ascendente con el colon transverso, ¿ya? Y luego te piden, ¿qué está abajo y adentro? Ah, mira, esto es hacia afuera, pero medialmente, o sea, en la zona de adentro, ¿qué cosa está? Ah, está estas asas de acá. ¿Cómo se llamaban estas asas? Las asas intestinales delgadas. Y ya está. Ahora, si te piden el riñón derecho, pero con sus bordes, ya no te están pidiendo caras, sino te están pidiendo bordes. Ah, solamente acuérdate que el riñón tenía un borde medial y un borde lateral. Solamente tiene dos bordes. ¿Cuál es el borde lateral? ¿Con qué se une? Con el colon ascendente. Y si te piden cuál es la relación con el borde medial, ¿qué músculo iba en esta zona? El músculo psoas. Bien, pasemos al otro riñón, al riñón izquierdo. Entonces, el riñón izquierdo, voy a ver que en la parte superior o en el polo superior va a estar mi gorrito. ¿Cómo se llama ese gorrito? La glándula suprarrenal, ¿no? Si yo hablo acá de un tercio proximal, me voy a encontrar a esto de acá. Y voy a hablar de la cara posterior, ¿no? ¿De qué cosa? De la curvatura del estómago. ¿Ya? Y si yo hablo de un tercio distal, me voy a hablar de esta zona de acá. ¿Y qué era esta zona de acá? La cola del páncreas. Ojo, acá también va a haber un mesocolon, que es el mesocolon transverso, ¿ya? Si el mesocolon transverso, y acuérdate, acá el riñón a nivel de la izquierda está un poquito más arriba que el derecho, ¿ya? Lo va a convertir, ahora sí, porque lo va a traspasar de alguna forma, ¿ya? A un órgano inframesocólico, es decir, que va a estar un poquito más abajo, ¿ya? ¿Qué pasa si yo hablo a nivel distal? ¿Ya? Es decir, que está abajo de mi riñón, ¿no? Acá voy a encontrar netamente a las asas intestinales. Ahora, con respecto a los bordes de mi riñón, acuérdate que también tiene dos bordes, un borde medial y un borde lateral. El borde lateral, si el colon derecho tenía relación con el colon ascendente, el riñón izquierdo es una relación con el colon descendente, ese colon que baja, pues, ¿no? Y en la zona de adelante o en la zona medial, ¿qué músculo estaba a este nivel? El músculo psoas mayor. ¿Ya, chicos? Y cuando les pidan inervación del riñoncito, ¿qué nervios voy a tener acá? Voy a hablar acá del nervio hilo hipogástrico. Mira, este hilo hipogástrico lo hemos visto, ¿no? Hace unos minutos. Vamos a hablar también del nervio hilo inguinal, del nervio genitofemoral, porque acuérdate que la zona del uréter, ¿no? Llega a la parte de los genitales, a la parte de la vejiga, por ahí. Entonces, por ahí también va a estar el nervio genitofemoral. Y voy a hablar acá de un van subcostal. ¿Por qué? Porque mi riñón también tiene que ver, se pega, ¿no? A nivel de las costillas. Y ahí va a estar el van subcostal, ¿ya? ¿Qué cosa más, Angie? ¿Qué más me puedes enseñar o me puedes decir que me tenga que yo aprender o recordar o relacionar? El riñón derecho, chicos, si yo hablo con respecto a las costillas, ¿ya? Va a estar o se va a relacionar aproximadamente con la cara anterior, ¿ya? De la 12ª costilla. Y si yo hablo del riñón izquierdo, como está un poquito más arriba, ya no solamente va a agarrar la 12ª costilla, sino va a agarrar la 11ª. Ya. Y es lo que estoy viendo acá, ¿verdad? Mira, acá tengo el riñón izquierdo, ¿no? Y el derecho, que está a este nivel, está un poquito más grande, ¿ya? Y va a llegar tanto al 11 como al 12. ¿Ya, chicos? Ahora, tú me dirás, Angie, pero derecho no es en esta zona, e izquierdo es al otro lado. Sí, pero acá la imagen que está volteada. ¿Y cómo te puede hacer que estás viendo o no estás hablando de la espalda de mi paciente? ¿Por qué? Porque acá está la escápula. Acá está la escápula. Y estoy viendo netamente las vértebras torácicas. Entonces acá está la derecha y acá está la izquierda. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Me voy a acordar también de las zonas a nivel de mi riñón, van a recibir un nombre. Es decir, acá yo tengo mi riñoncito, ¿no? Lo saco de mi imagen y lo voy a ver acá. Esta es una imagen 3D, lo he sacado.
Acá están mi arteria, están mis venas, ¿verdad? Y acá están netamente las zonas. Así se va a dividir tu riñón. En un tercio, ¿no? O un cuarto proximal. Este es a nivel de la derecha, a nivel de la izquierda, ¿no? Y comienza a dividirse en 3 zonas más en el polo inferior. La zona de arriba, chicos, esta que estás viendo en el polo superior, se conoce como la zona diafragmática. El número 2, este que estoy viendo a estos lados, en la zona medial, se conoce como el músculo del psoas medial, ¿ya? Del psoas. ¿Por qué? Porque ahí va a estar en relación. Si yo hablo a nivel del tercer espacio o esta zona de acá, voy a ver que el músculo que va a tener relación es el músculo cuadrado lumbar. Esta es la zona intermedia, ¿ya? Y si hablo a nivel del cuarto, es decir, más lateral, más hacia el extremo, voy a hablar que acá el músculo que va a tener relación con respecto a mi riñón va a ser el músculo transverso abdominal. Y esa zona es conocida como la zona lateral. Y bien, esto de acá es ya netamente la estructura interna y externa. ¿Ya? Y lo vamos a pasar rápido porque también es algo pues que más se ve en práctica, ¿ya? Y en teoría nosotros tenemos solamente que recordarnos cómo es que se llaman esas estructuras. Para comenzar la estructura, este es tu riñón, acuérdate, acá voy a encontrar a nivel medial, del borde medial, el ilio renal, ¿ya? Entonces, por este ilio va a pasar mi pedículo, que está contenido por la parte de mi arteria, de mi vena, ¿no? Y esta zona de acá, que es el comienzo del uréter, ¿verdad? Voy a encontrar acá, esto que yo estoy tratando de abrir con una pinza, es una membranita que va a recubrir a mi riñón. ¿Cómo se llama esa membranita que recubre? Que es una capa delgada pero resistente, se conoce como cápsula fibrosa propia. Ya chicos, esta membrana que estoy viendo que está tratando de envolver a mi riñón, se conoce como cápsula fibrosa propia. ¿Y qué pasa si yo ya termino de desvestir a un corte, ¿no? A nivel transversal y veo esto. Perdón, un corte sagital y veo esto. Voy a encontrar cómo es la estructura adentro del riñón. Entonces, acuérdate, el riñón en el parénquima renal se va a dividir en una zona de la corteza y en una zona de la médula. La corteza, y voy a eso hacerle zoom para que lo puedas ver mucho mejor, es netamente esta zona que está con el A, la zona más superficial. Y si estás viendo la médula, que son estos triangulitos, eso se conoce como la zona de la médula. Y esa zona ya tiene un ingreso o un contacto directo a nivel, ¿no? Más interno. La corteza, chicos, se va a dividir en 3 zonas. La primera zona, esta que estoy viendo con una línea, se conoce como córtex cortici. Y esta está pegado a tu cápsula fibrosa propia, ¿ya? Luego, un poquito más abajo, tengo la otra capa que se conoce como la pars convolata. Y esta va a ser la membrana o la corteza propiamente dicha, ¿no? Y luego, si yo hablo entre estas dos médulas, voy a encontrar una tercera zona. Y esta se conoce como la pars radiata o también llamada las columnas de Bertini. Y estas son prolongaciones de la corteza hacia la médula, ¿ya? Y bueno, ya sabes que estos triangulitos, ¿verdad? Que están formando unos conductos a nivel interno son la zona medular. Bueno, vamos a ir más acá y vamos a hablar, ¿no? Netamente de esta zona de acá de la médula. ¿Ya? ¿Qué hay en esa zona medular que Angie me está diciendo que se forman como conductos? Esta médula tiene contacto con el seno a nivel renal, ¿ya? Y acá voy a encontrar a nivel de esta médula una zona que se conoce como la pirámide de Malpighi. Ya, es la zona del triangulito. Y esta zona del pirámide de Malpighi, chicos, tiene arriba, en la parte que parece como una zona, ¿no? De un abanico, ya, esa se conoce como la base. Y acuérdate, el puntito de un triángulo que es el vértice. Entonces esta viene a ser la base de la pirámide y el vértice de la pirámide. La base tiene en relación con las columnas medulares de Ferrein. Y el vértice, chicos, está orientado a la cúspide de la papila, donde se va a dar el poro urinario, que es esto lo que estamos viendo acá, ¿no? Y está rodeada de una cápsula, que es la cápsula menor. Bien, ahora sí me voy, ya hablé de la corteza, ya hablé de la médula. Angie, háblame de estos conductos que están más internos, ¿verdad? Esto, chicos, forma parte netamente de lo que se conoce como el sistema excretor.
Y acá vamos a hablar a nivel del número 1, mira estos conductos que salen, ¿no? Que están en relación con tu vértice de esta pirámide Malpighi, son los cálices menores. Y estos 3 cálices, chicos, se juntan y forman un conducto mayor. Y ese conductor mayor se conoce como cáliz mayor. ¿Ya? Y este cáliz mayor se divide en zonas. Mira, acá tengo una zona superior, luego que tengo acá una zona intermedia, y este último viene a ser el cáliz inferior. ¿Qué sucede si vuelven a unirse estos 3 conductos, los 3 cálices mayores? ¿Qué me forma? La pelvis renal. Y acuérdate, la pelvis renal es parte de mi pedículo renal. Y esta pelvis renal tiene una base, que es esto que está con el 3A, y un vértice. ¿Y cuánto mide? Aproximadamente de 20 a 3 milímetros. Y el ancho, es decir, el grosor, va a ser de 14 a 20 milímetros. Luego de hablar, chicos, de la pelvis renal, ¿qué sigue? ¿Cómo se llama el conducto que va hacia abajo, hacia la vejiga? El uréter, ¿ya? El uréter. Y bueno, acá vamos a ver ya para terminar la vascularización. Les van a preguntar, ¿qué irriga a los riñoncitos? Acuérdense, tengo acá las arterias, tanto para el nivel de la derecha, la arteria renal derecha, y para el nivel de la izquierda, la arteria renal izquierda. ¿Y cómo se llaman estos grandes vasos que están al medio entre estos dos riñones? La arteria aorta abdominal, que ya vimos que es la mamá, y la vena cava inferior. Acuérdate, la arteria renal derecha va a medir un poquito más larga que la arteria renal izquierda. La derecha mide aproximadamente 7 centímetros y su grosor es de 5 a 6. En cambio, la izquierda, si te das cuenta, es más chiquita y va a medir solamente 4 o 5 centímetros y su grosor sí va a ser más grandecito, va a ser de 6 a 7. ¿Por qué? Para que la irrigación trate de ser igual, ¿ya? No pierda, no es que en uno haya más ni menos, es por eso que trata de equilibrar nuestro sistema, ¿ya? Entonces acá es justamente las ramas terminales de esas arterias renales, porque acuérdate, si bien es cierto, así ingresa, pero dentro se dividen y tú tienes que conocer cuáles son esas ramitas que ingresan netamente a lo que es mi riñón. Entonces, acá vamos a hablar de 2 términos, un término que es prepliecas y el otro que es retropiélicas, ¿ya? Si hablo de prepiénicas, voy a hablar de la arteria apicalo superior, de la arteria anterosuperior, de la arteria polar inferior o de la arteria anteromedial. Y la retropiélica netamente es la posterior. Antes de que me digas dónde está eso, cómo lo puedo ver, lo vamos a ver aquí, ¿ya? Estos, chicos, son las ramitas que llegan y que se forman de esta grandota, que ¿cuál era? La arteria renal, ¿verdad? Entonces, acuérdate, si te hablan del segmento superior, es este segmento que es el segmento diafragmático, ¿no? Entonces, por ende, esa ramita va a llegar a la parte superior o el polo superior o apical de mi riñón. Si yo hablo del anterosuperior, es decir, que va a estar a la parte de adelante, pero también tiene relación con la parte del polo superior. Entonces, esta arteria llega a este nivel. Si me hablan de una polar inferior, esa se va al polo opuesto, ¿verdad? Se va al polo inferior. Y si me hablan de una anteromedial, es porque va a estar adelante y al medio. ¿Cómo? Como la número 4. Y acuérdate, la número 5, que es la retropiélica, esa está detrás. Es por eso que la número 5 la vemos que está en la parte posterior. ¿Ya, chicos? Bien. Y luego seguimos con esto. Abran sus ojos, no se duerman, que es la última partecita. Acá vamos a ver justamente, ¿no? A pesar de ya haber visto esta irrigación, que es la más importante, vamos a ver que se sigue dividiendo dentro de mis riñones. Y acá vamos a ver a la arteria segmentaria, a la arteria interlobulillar, que se van entre las partes de las médulas o de las pirámides de Malpighi. Vamos a ver a unas arterias que son chiquitas, que están a este nivel, que son las arterias arciformes, ya que van a estar por la base de la pirámide de Malpighi. Voy a ver a otras arterias que son las arterias interlobulillares y estas van a estar en las columnas de Ferrein. Y por último, que son unos vasos chiquititos y cortos, son los vasos rectos. ¿Ya? Eso es con respecto a arterias, chicos. ¿Qué pasa si le hablan de venas? Ya también saben que las venas son 2, ¿verdad? La vena derecha, renal derecha, y la vena renal izquierda. Y acuérdate que también las venas a nivel de la derecha e izquierda
su longitud y su diámetro cambia, ¿verdad? Acá la arteria, la vena derecha, renal derecha, su longitud va a ser entre 3 a 4 y su diámetro va a ser 1. Es decir, a nivel de la vena en la derecha va a ser más chiquita. En cambio, ¿cómo era la arteria a nivel de la derecha? Era más grande, ¿verdad? Ojo, acuérdense de eso. Acá la vena a nivel de la derecha es más chiquita. Pero si yo hablo a nivel de la izquierda, ¿cómo era la arteria? La arteria era chiquita y era gruesa. Pero acá la vena va a ser más grande y va a ser más delgada, ¿ya? O sea, va a ser más larga y más delgada. Es por eso que la vena renal izquierda va a ser su longitud 7 y su diámetro 1. ¿Ya, chicos? Y ojo, acuérdense que estas venas tienen relación con una venita que va a ir hacia la parte de la gónada, que ¿cómo es? La vena gonadal derecha y la vena gonadal izquierda. Bien, y si hablamos de nervios, Angie, porque ya hablamos arterias, hemos hablado venas, ahora nos faltan los nervios. Sí, acá tienen que acordarse de un nervio en especial, que es el nervio explácnico inferior. Ya, lo voy a subrayar. Es este de acá, el nervio explácnico inferior. ¿Y por qué ganglio está formado? Por un ganglio, que es el ganglio simpático, a nivel de la vértebra torácica 12. ¿Ya? Esta inervación se va a dar por un plexo vegetativo renal a nivel, ¿no? Que se va a estar acompañado, si se dan cuenta, es como un mix entre nervios y arterias. ¿Ya? Y bueno, esto, chicos, de acá es segmentación. Como les digo, esto se ve mucho mejor, mucho más bonito en lo que es, obviamente, un riñón en vivo, pero como estamos hablando de teoría, no está de más mencionarlo, porque tienen que saberlo sí o sí. Los segmentos son estos, ¿no? Son 4 si yo veo en una vista anterior. ¿Por qué? Porque puedo ver al segmento apical, ese que está en el polo superior. Voy a ver a un segmento anterosuperior, acuérdate, ¿no? Que estaba justamente en la parte de adelante y que tenía que tener que ver con tu polo superior. Voy a hablar de un segmento netamente anteromedial porque está adelante y al medio, y un segmento del polo inferior. Pero ¿qué sucede si me dicen, Angie, a ver, fíjate en una vista posterior? Ahí cambia. Acá ya no veo 4 segmentos. En una vista posterior solamente voy a ver 3. Voy a ver al polo superior, al polo inferior. ¿Y cuál nos faltaba? ¿Cómo se llamaba la última arteria que no la podíamos ver por delante, sino por atrás? La arteria posterior, ¿verdad? La arteria renal posterior. ¿Por qué? Porque ahí está el segmento posterior. Esto, chicos, ustedes tienen que aprendérselo bien. Cómo se llaman los segmentos a nivel de adelante, cómo se llaman los segmentos a nivel de atrás. Es fácil de aprender, no es difícil, acuérdense. Y siempre acá también trabajen con los números. Yo sé lo que les digo, porque cuando ustedes dejen teoría y vayan a ver práctica, ahí sí les van a decir, a ver, señala cuál es el 1, a ver cuál es el 2, y te lo van a poner para que tú lo veas ahí en el Anfi. Entonces tú, obviamente, como ya estás preparada, estás viniendo estudiando, ya los números no se te van a hacer un problema. Entonces, siempre practica. 1, pones un punto el segmento apical o superior. 2, pongo un punto, segmento antero-superior. 3, ojo, el 3, mira, no continúa acá, ¿no? El 3 se va netamente para la parte del polo inferior. 3, entonces es polo inferior o polar inferior. El 4, acuérdate, es el que está entre 2 y el 3. El 4 es el segmento antero-medial. Y en la vista posterior es igualito. El 1 está siempre en el polo superior, el 3 está en el polo inferior, y acá al medio yo no voy a tener 2 y 4, sino voy a tener netamente al 5. ¿Y el 5 cuál es? El segmento posterior. Y ya está. Chicos, hemos acabado la clase de hoy día. Lamento si de repente me demoré un poquito más, pero quería que lo tengan bien fijo esta parte.